Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Faber Pérez Romero. Él es el director artístico de la Corporación Escuela Itinerante Emplumado. Él nos va a hablar sobre la cultura festiva local de la localidad de San Cristóbal. Esta entrevista se hace en el marco del proyecto Resignificando la Cultura Festiva Local, ejecutado por la agrupación Bugambil Teatro. Bueno, Faber, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Faber, quisiéramos saber un poco sobre tu proceso en el marco de la cultura festiva y que nos cuentes un poco para ti qué es la cultura festiva. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Mm, yo quisiera comenzar un poco con una anécdota y también como con una contextualización de qué es o cómo ha sido o cómo se ve un poco o cuál es la memoria festiva de acá de la localidad de San Cristóbal. Hace un tiempo estábamos ejecutando un proyecto y me encontré con una habitante de aquí de la localidad que de alguna manera está involucrada en procesos educativos populares y en procesos artísticos. Ella, dada digamos que como la propia dinámica del proyecto, resultamos hablando como de la memoria festiva de acá de la localidad. Entonces ella me comentó, comenzamos como ahí a atar cabos y resulta que ella era o fue o es amiga de una profesora mía, la cual me dio a mí, me brindó a mí clases acá en un colegio de aquí de la localidad, en un colegio, el Cooperativo Altamira. Entonces resulta que las dos, la señora que te estoy diciendo y mi profesora, estuvieron involucradas en los procesos festivos de aquí, más o menos de los años más o menos como 90, como 80 más o menos. Entonces, ella aún, mi profesora aún es docente de una escuela en La Belleza. Yo me tomé, digamos, como pues porque para mí la profesora fue muy, muy especial y fui a donde ella, hablé con ella y entonces la profesora me comentaba cómo aquí en la localidad de San Cristóbal se llevaba a cabo un carnaval o una comparsa que si mal no recuerdo era el carnaval sororiental. Sí, no, digamos que esto no es literal, no recuerdo muy bien si era así este nombre, pero lo que recuerdo es que era en honor o lo que se conmemoraba era la fiesta al sol, ¿sí? Entonces era muy bonito porque lo que ella me comentaba era que todas las escuelas, todos los docentes, los barrios, de alguna manera eran como cuerpos, como delegados que se encargaban de hacer determinadas cosas junto con los niños, junto con los jóvenes, junto con los mismos padres y personas, digamos, de los barrios, y hacían todo un carnaval, un agasajo muy, muy desde lo comunitario o desde lo popular, desde lo barrial, y entonces arrancaban desde la Gloria, Altamira, y iban bajando, se iban uniendo por los diferentes puntos donde los docentes o los líderes comunitarios, llámese presidentes de acción comunal o líderes comunitarios, tenían, digamos, sus procesos. Entonces eso, hay fotos de esto y se veían, digamos, cómo ellos iban avanzando, avanzando hasta llegar a la victoria, recorrían, tenían como toda una ruta estratégica y eso me parecía muy bonito. Ella me mostraba recortes, fotos de esa memoria festiva. Algo que me llamó mucho la atención fue cómo estas dos personas son mujeres, son líderes o lideresas de aquí de la localidad, y cómo ellas dos aún guardan esta memoria festiva, que sería muy interesante que los que no la conocen y los nuevos digamos que legados a, se acercaran, digamos, a estas personas, porque tienen una memoria festiva muy, muy o sea, enriquecedora y prominente,
y que la consultaran, porque no están en la biblioteca, no está en la biblioteca de la Victoria, no está, ellas la tienen, y es a partir de sus propias experiencias y sus fotos, y es como un álbum así. Entonces sería muy, o sea, yo quisiera como también aprovechar y dejarles esa invitación para que las visiten a ellas y puedan consultar, y a partir de allí también puedan, pues, crear sus propios procesos o tener sustento para esta memoria festiva local. Bueno, Faber, muy interesante todo lo que nos estás contando alrededor de la cultura festiva y sobre todo pues alrededor de su historia acá en la localidad. Cuéntanos tú cómo empezaste pues como esa, a uno le pica como la curiosidad, ¿cierto? Entonces a ti, ¿cuál fue ese momento cuando tú dijiste yo quiero empezar a trabajar cultura festiva y a decir, bueno, quiero empezar a trabajar comparsa y todo esto? ¿En qué momento fue que te empezó a gustar el tema? Sí, digamos que más o menos a mediados del 2010, 2009, vino un grupo, o sea, estaba por ese tiempo, que aún está lo del festival al aire puro. No recuerdo si fue en ese o fue en el Festival Iberoamericano, no sé, no recuerdo exactamente. Pero entonces venían un grupo, unos mexicanos, y los mexicanos tenían una estructura, me recuerdo mucho, y aún la tengo, y aún quiero como llegar a investigar sobre eso, pero no lo he hecho más porque no lo he querido hacer, pero, pero me parece, aún me llama mucho la atención. Tenían unas estructuras que eran como, era una rueda, ¿no? Era una rueda como de bicicleta, y sobre la rueda de bicicleta montaban dos como tubos, y sobre esos acá los llevaban así, acá la bicicleta, y sobre esto tenían o sea, era un largo del mismo tubo, así larguísimo, y sobre eso vestían unos muñecones o unos diferentes personajes. Y ellos, los personajes, los titiriteros, porque eran como unos títeres gigantes, iban adentro y lo veían desde acá. Entonces toda su puesta en escena era muy, muy, muy alegre, diferente, y pertenecía a una puesta en escena de una comparsa, que la comparsa pues hace parte de la cultura festiva. Entonces, más o menos en el 2009, a mí esa semillita de la cultura festiva a través de la comparsa me quedó. Y a partir de allí entonces yo comienzo un poco como a indagar, fui a la universidad y demás, pero comienzo llegan algunos teóricos como Valle Inclán, como Darío Fo, y, y unas vertientes, digamos, en ambos casos, como muy grotescas y muy, eh, digamos que muy viscerales, que de alguna manera la fiesta yo la relaciono con eso, ¿no? Con algo muy visceral. Entonces, ahí comienzo yo un poco a indagar sobre lo que es o las formas de manifestar la cultura festiva. Ya digamos que posteriormente yo me pregunto, ¿no? Como un poco viendo diferentes teóricos y estando en la academia y demás, me pregunto cómo es nuestra forma, o cómo es mi forma, más que nuestra forma, cómo es mi forma de hacer, digamos, una mezcla, y cómo representar esa fiesta y cómo teatralizar la fiesta. Entonces, en ese sentido, claro que aún no lo he resuelto, tengo más preguntas que respuestas, y me preocupa mucho la estética de la forma de expresar esa festividad, ¿no? Que logre congregar lo que es
la fiesta y la fiesta de aquí, de estos lugares. Yo vivo en la parte alta de la localidad, me rodea el Parque Entre Nubes, por un lado, unas montañas muy hermosas, las cuales digamos que yo de niño las recorrí con mi familia, y en medio de ese recorrer con mi familia, esas montañas y las montañas de atrás, ¿no? Las que hoy dicen que es el elefante, pues para mí no hay ningún elefante, pero bueno, ahora ya dicen que es un elefante. Recorríamos también esas montañas, recorríamos columnas, bueno, que si bien columnas no son las montañas, pero esas planicies de allá. Y entonces con mi familia pasaba que nosotros en estas montañas, en estos lugares mencionados anteriormente, para nosotros era muy alegre ir a la montaña. Para nosotros era muy, o sea, de alguna manera en estas montañas y en estos lugares, nosotros vivíamos una manera de fiesta, una manera de expresión y de congregar algo. Entonces nosotros nos íbamos para allá y vivíamos, hacíamos unos agasajos, hacíamos una fiesta a nuestra forma de vivir la fiesta desde lo familiar. Y a partir de allí comienzo yo una indagación de cómo es una estética frente a eso, frente a esa forma. Y en medio de eso llegamos con, eso fue en el 2018-2019, nos encontramos con Angie Paula Cardoso, que es la directora de la agrupación artística y cultural Bougainville Teatro, y ella también traía un montón de preguntas, un montón de incertidumbres, como también traía algunos aciertos, algunas indagaciones, y también pertenecemos al mismo barrio, somos vecinos. Entonces nos encontramos y comenzamos a plantearnos ya, digamos, como todas esos imaginarios, esos sueños y esas preguntas, las consolidamos en una comparsa. La comparsa fue titulada La Cuarta Maravilla. Y esta cuarta maravilla participó, ¿no? Participó en una convocatoria, Bogotá Vive la Fiesta, la cual fuimos ganadores y representamos aquí a la localidad de San Cristóbal junto con otras organizaciones. Pero ahí es donde se consolida de alguna manera todos estos interrogantes, ¿no? Y esta comparsa la hicimos de la mano de la directora, habla sobre cómo nos están arrebatando y nos están quitando los cerros, nuestros cerros orientales, cómo el cemento cada vez se carcome más el ecosistema, lo verde y demás. Y ha participado en diferentes, nos han invitado a diferentes comparsas, carnavales. Hemos estado en Cogua, en Tenjo, en Tocancipá, y ahí la tenemos, pues aprovecho, la tenemos a la disposición, está ahí para si nos quieren invitar, si nos quieren que participemos de alguna puesta en escena, de algún evento, está ahí también a la disposición. Y un poco digamos que, aunque si bien todavía no resuelvo lo de la estética, ¿no? Lo de la estética y lo de la forma de teatralizar la fiesta, sí de alguna manera encuentro que el planteamiento, digamos, de vivir la fiesta desde nuestra postura, y desde nuestra postura es desde algo atrás, desde algo más, desde algo mucho más natural, ¿no? Es un poco eso.